Bienvenidos a Cuidamos Vidas. Aquí inicia una cita con su salud y enviamos un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a esta hora a través de la pantalla del canal TRO. Hoy nuestro tema del día son las quemaduras, lesiones que pueden ser devastadoras y que requieren de sitios altamente especializados para manejarlas adecuadamente. Pero ¿conocen ustedes qué es lo primero que se debe hacer ante un evento de este tipo? Conozcamos la respuesta con los especialistas de la Unidad de Quemados del Hospital Internacional de Colombia. Las quemaduras pueden estar producidas por diferentes agentes. El más común se considera que son los líquidos hirvientes en el marco de accidentes caseros. También pueden estar ocasionadas por químicos, por llamas directas, por contacto con superficies calientes, por abrasión en el caso de accidente de tránsito, por electricidad. Las quemaduras se pueden clasificar de acuerdo a su profundidad. Cuando son quemaduras que solo afectan la capa más superficial, la epidermis, son quemaduras que llamamos de primer grado, quemaduras grado 1, son quemaduras muy superficiales. Ejemplo, una quemadura de sol. Luego viene una quemadura que es más profunda, la cual clasificamos quemaduras de segundo grado. En estas quemaduras está dañada toda la primera capa de la piel, que es la epidermis, y daña parte de la capita más profunda que se llama dermis. Estos son quemaduras de segundo grado. Bueno, lo primero que se debe hacer ante una quemadura es aplicarse agua fría, agua de la llave, por lo menos entre 15 a 20 minutos y no aplicarse ningún remedio casero. No se recomienda uso de ninguna crema automedicada ni recomendada por el farmacéutico ni por el vecino, porque son cremas que pueden hacer más daño a la quemadura que beneficios. Bueno, una quemadura leve debería sanar entre 1 y 2 semanas, pero depende mucho de las condiciones de cada paciente. Cada paciente nos va marcando, digamos, el tiempo de evolución de las quemaduras y en cuánto tiempo van a resolver, porque depende del estado nutricional, de la edad, del estado de la piel. Siempre que exista una quemadura, por más leve que parezca, debemos consultar a un médico, que es la persona idónea de poder identificar la gravedad de esa quemadura y poder direccionar el manejo en una unidad de quemados. Generalmente las quemaduras de segundo grado, que son las que necesitan hospitalización, o las de tercer grado, pues tienen diferente manejo. Las grado 2 se manejan en una institución como estas, tratando de que el organismo se recupere por sí mismo, o sea que epitelice. Y las quemaduras grado 3, en donde ya no existe esta opción de epitelización, es necesario la colocación de injertos de piel en la mayoría y en algunos casos injertos y colgajos. Colgajos básicamente consiste en tomar piel o tejido de una parte del cuerpo, sigue pegado a través de una arteria o un tejido para llevarlo a otro sitio que necesita reconstrucción. En la mayoría de los casos de pacientes quemados se utilizan injertos de piel. No todos los pacientes quemados requieren injertos. De acuerdo a la profundidad de la quemadura, van o no a requerir injertos de piel. Eso se decide a medida que va evolucionando la quemadura y la clínica del paciente nos dice si va a necesitar o no un procedimiento reconstructivo. En niños, lamentablemente las quemaduras en general en niños son muy frecuentes y las más frecuentes son en la casa por líquidos hirvientes, cuando se acercan a la cocina, cuando les van a bañar. Entonces, a los papitos que por favor no les sirvan las comidas a los niños calientes, que no les permitan el ingreso a las cocinas, porque muchas veces ellos ingresan, se están fritando los alimentos y en un descuido se vierten el líquido, el aceite, las coladas, al igual que tener mucha precaución con los cables de los ventiladores, de los televisores, que no estén expuestos, porque muchas veces estos cables generan quemaduras muy graves. Las quemaduras por electricidad son quemaduras graves que generan daños irreparables con unas grandes secuelas en los niños. Entonces, tener esta precaución también es muy importante. La cicatrización en los pacientes quemados es un poco más compleja que una cicatrización de una incisión quirúrgica. Hay algunas recomendaciones para el manejo de las cicatrices. 1, protegerse del sol. El sol es lo más malo que puede recibir una cicatriz porque las mancha, las pigmenta, especialmente en los primeros meses de la cicatrización. 2, bloqueador solar.
3. En el caso de los quemados, la presión es importante. Hay otras estrategias como usar láminas de silicona para el manejo de las cicatrices. Sin embargo, si uno mira en el mercado, la cantidad de productos que hay para la cicatrización es una infinidad. Lo más importante es lo que se haga desde el punto de vista clínico antes de los productos. Protegerse del sol, bloqueador solar, masaje, prendas de presión y láminas de silicona. Esa sería la recomendación. En la FCB garantizamos la seguridad de cada paciente y su familia con rutas de atención aisladas. Recuerda que nuestros servicios de consulta externa, laboratorios, imágenes diagnósticas y urgencias están habilitados para que continúes con tus tratamientos y el cuidado de tu corazón. Agenda tu cita ahora mismo y elige la calidad y la experiencia de la FCB. Y como nuestros especialistas lo mencionaron, es muy importante dejar las quemaduras en manos de expertos para que su recuperación sea satisfactoria. Hacemos una pausa, pero al regreso tendremos el caso de una mujer de 20 años quien sufrió graves lesiones en su cuerpo producto de un accidente casero. En Cuidamos Vidas continuamos hablando de las quemaduras y ahora conoceremos el caso de Ana Milena, una mujer de 20 años de edad quien tuvo lesiones graves en su cuerpo producto de un accidente casero. Pero esto no es todo, su hija de 1 año también resultó afectada. Así que conozcamos esta historia catalogada por la protagonista como un milagro de vida. En el marco de un accidente casero, la mamá estaba amamantando a la niña. Como no tienen electricidad, prenden lámparas y pues se iluminan con velas. El papá hizo pues la tarea de ir a prender la lámpara de gas. Cuando lo prendí, caminé 2 pasos, que fui a prender el otro, se me estalló ese y la candela corrió por donde ellas así. En ese momento estaba soplando brisa y corrió. Uf. Cuando fue que vi la llamada de candela encima de mí y de la niña, y me quemó a mí y a la niña. Cuando nos quemamos, me toca pasar de mi casa a la otra calle, que es donde vive mi hermano. De ahí él nos recogió en el carro de él, nos llevó al policlínico, que queda 30 minutos de donde vivimos, y en el policlínico nos transmitieron a Cúcuta. Cuando llegué a la clínica de Cúcuta, me hicieron un lavado y me trasladaron hacia acá. Mi hija, a ella la trasladaron un día antes. La niña nos ingresa en muy malas condiciones generales, realmente tenía en ese momento un altísimo riesgo de complicaciones y de mortalidad, unas quemaduras del 70% se le calcularon en ese momento, eso es una mortalidad más o menos del 70% también. Estuvo varios días en UCI, más o menos 14 días, los primeros días necesitó ventilación mecánica. Y en el caso de la mamá, ella nos ingresa aproximadamente al día siguiente, también una paciente gran quemada, quemaduras del 50%. Recién ella ingresó a la unidad, no tenía buena movilidad, presentaba un dolor severo, no se levantaba de la cama, entonces desde la fisioterapia trabajamos todo el enfoque terapéutico, asistiendo a sus ejercicios, haciendo actividades pasivas, ayudando a que ella entendiera la importancia de la movilidad, de su recuperación, que más que nosotros pudiésemos asistirla en su rehabilitación, pues ella fuera el motor principal y desde luego su hija, que también está en la unidad, pues pudiera ser su principal motor para que pudiera mejorar. Yo estoy en una habitación diferente a la de mi hija. Yo estoy en el 10 y ella está en el 7. Todos los días de 2 a media de la tarde yo voy a visitarla hasta las 5 o 4 de la tarde.
Para nosotros es una gran satisfacción que ya al menos se puedan ver estando aquí las dos en la unidad y se puedan saludar, aunque sea pues sin contacto. Los doctores dicen que nosotras dos somos un milagro porque nosotras llegamos muy quemadas. Por ejemplo, yo y mi hija nos quemamos mucho la cara, pero eso fue lo que más rápido nos sanó. Y yo me quemé mucho más este lado y ella se quemó mucho, fue un bracito y la espalda. Pero ya nos hemos recuperado bastante. Antes no era capaz de mover los dedos, tampoco era capaz de comer sola, ya como sola. Ya también me desplazo sola, todo era antes en silla de ruedas, no podía caminar, no podía agarrar, y ahora sí agarro el agua, agarro los vasos, todo. Ya puedo escribir bien, ya no escribo como antes, que no podía agarrar los lápices, y ahora sí escribo. Y ya puedo agarrar los objetos, lo que quiera agarrar, ya lo puedo agarrar. Con mi hija, por ejemplo, ella iba a salir primero que yo, pero ahora me la van a dejar. Ahora le van a hacer terapia porque la UCI la descongestionó mucho, porque ella caminaba, hablaba, y ahora no camina ni habla, tampoco se sienta, cosas que ella hacía. Y ahora la van a tener en observación y le van a hacer terapia para que vuelva a sentarse, vuelva a moverse, porque no se está moviendo. Bueno, hasta el momento, por el tiempo de evolución que llevan, únicamente se les ha realizado lavado más desviamiento, pero muy probablemente por el estado de sus quemaduras vayan a necesitar otros lavados o injertos de piel parcial. Vive una vida de recompensas, miles de experiencias, sabores y momentos que podrás hacer realidad con Puntos Vital FCB. Porque además de acumular y redimir puntos cada vez que utilizas nuestros servicios médicos en la FCB y el HIC, también disfrutarás de descuentos en nuestra red de marcas aliadas. Anótate un buen punto para tu vida. Vincúlate gratis en www.puntosvitalfcb.com y recibe beneficios para ti y tu familia. Un gran aprendizaje nos deja el caso de Ana Milena y esperamos que su recuperación junto con la de su hija continúe avanzando satisfactoriamente. Hacemos una pausa a comerciales y ya continuamos con más en Cuidamos Vidas. La unidad de quemados del Hospital Internacional de Colombia está diseñada para ser la mejor del país. Y les cuento que este mes celebró su segundo aniversario. Es por esto que quiero que conozcamos al equipo multidisciplinario que lo conforman, quienes diariamente trabajan por la rehabilitación de los pacientes. Pues nuestro gran equipo consta de un coordinador, unos médicos especialistas, cirujanos plásticos, y consta también aquí de personal de enfermería, jefes de enfermería, personal auxiliar y personal de apoyo. Entre el personal de apoyo que tenemos aquí, tenemos terapias físicas, terapia ocupacional, tenemos psicología y tenemos psiquiatría también y nutrición. Bueno, el rol del equipo de enfermería definitivamente es el cuidado del paciente. Nosotros somos los que estamos brindándole la atención directa al paciente y básicamente nos encargamos desde el ingreso hasta la salida en preocuparnos porque el paciente tenga confort, porque el paciente se sienta bien, porque, digamos, tratar de disminuir un poco ese dolor tanto físico como psicológico que generalmente tienen los pacientes quemados. El acompañamiento psicológico en los pacientes quemados es muy importante. Primero hay que entender de que el mismo hecho de que la persona sufra un trauma, ¿sí? Una quemadura, el hecho de venir a una hospitalización, de que quede un tiempo hospitalizado,
el hecho de limitarse también en muchas de sus actividades básicas cotidianas por estar hospitalizado y el distanciamiento familiar, social, laboral, generan muchas reacciones emocionales negativas. Dentro de esas reacciones emocionales negativas está la tristeza, la irritabilidad, la ansiedad, el miedo. Dentro del rol que cumplimos los fisioterapeutas en la unidad de quemados, tenemos el de prevenir, mantener y mejorar los arcos de movilidad, la fuerza y la funcionalidad de todos los pacientes. Y nuestra principal meta es ayudar a que el paciente se reincorpore a sus actividades de la vida diaria y en el caso que así lo requiera, pues vuelvan a su vida laboral en el menor tiempo posible y sin las complicaciones que se puedan presentar. Bueno, yo creo que los aspectos que marcan la diferencia en la unidad de quemados, o sea, 3 aspectos muy importantes. El primero es el equipo interdisciplinario. Creo que tenemos un muy buen equipo conformado por los especialistas en cirugía plástica, los médicos generales, enfermería, terapia física, respiratoria, ocupacional, nutrición, psicología, todos entrenados en manejo de unidad de quemados. Otro aspecto muy importante es la infraestructura. Nosotros contamos con cubículos de mínima manipulación, que son los cubículos ideales para el manejo del paciente quemado. Y otro aspecto muy importante es que nosotros damos la oportunidad del acompañamiento permanente a los pacientes, niños menores de 12 años y a los adultos mayores de 70 años. Entonces creo que realmente esos son 3 factores que nos hacen ser diferentes y que nos hacen ser muy humanos. Sí, en esta unidad hemos manejado en 2 años cerca de 340 pacientes, de los cuales la ocupación promedio ha sido cercana al 95%. Y lo más importante de todo es que la satisfacción de nuestros pacientes, porque se le hace una encuesta a todos los pacientes al final, es del 99.9%. Tenemos cosas que no tienen otras, como por ejemplo nuestro propio quirófano, tenemos consultorios, tenemos para manejo ambulatorio de los pacientes. Esta unidad está diseñada para ser la mejor del país. En esta carrera para superar la pandemia estamos todos. Cuando su empresa dona, está salvando vidas. Necesitamos más UCI y unidades ECMO para que más personas vivan. Su aporte puede ser la diferencia entre vivir o morir. Hoy en la consulta nos acompaña el doctor Carlos Ramírez. Él es el coordinador de la unidad de quemados y de cirugía plástica del Hospital Internacional de Colombia y nos acompañará para responder a las dudas e inquietudes que ustedes nos envían a través de nuestras redes sociales. Así que, doctor, bienvenido a este espacio en Cuidamos Vidas. Bueno, muchas gracias por su invitación y estoy aquí con muchísimo gusto. Bueno, doctor, pues en esta consulta vamos a hablar sobre las quemaduras solares, ya que pues es una de las preguntas más frecuentes de las personas. Así que vamos a iniciar con la primera y es, ¿en cuánto tiempo de exposición solar pueden generarse quemaduras? Sí, eso varía un poquito de acuerdo al tipo de piel, ¿sí? Y si es un niño o es un adulto. Entre más blanca sea la persona, ¿sí?, mucho más fácilmente se va a quemar con las quemaduras, con los rayos ultravioletas, que son realmente los que producen las quemaduras solares. Entonces, depende de la susceptibilidad personal y el tiempo pues es variable y la hora de la exposición al sol también, porque por ejemplo la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, pues los rayos ultravioletas son mucho más intensos. Entonces, y no solamente eso, depende también del sitio en donde esté la persona. Por ejemplo, entre más cerca esté a la línea del Ecuador, como somos nosotros aquí en Colombia, pues nos quemamos más que los que están más al sur o más al norte. Lo mismo, otra cosa que influye bastante es la altura sobre el nivel del mar. Entre más alta esté la persona, más cerca están los rayos ultravioletas y más se va a quemar. Bueno, doctor, pues por lo general siempre que hay una quemadura lo primero que se visualiza es como el color rojizo en la piel, pero aparte de este color, ¿qué otros síntomas se pueden presentar? Sí, esas son las quemaduras de primer grado, que son rojas, como usted lo dice, son secas y dolorosas, un dolor de moderado a severo.
son las características principales de una quemadura común y corriente del sol. Ok, y después no da como fiebre a la persona. Sí, entre más grave sea la quemadura, pues los síntomas van aumentando. Puede presentar fiebre, puede presentar náuseas, puede presentar vómito. Entonces, de acuerdo al tiempo de exposición y a la gravedad de la quemadura, entre más grave, pues más síntomas va a tener el paciente. Bueno, doctor, y por lo general también se ve que después de que hay una quemadura, se ve que se empieza a presentar la descamación en la piel. ¿Cómo se puede prevenir esta descamación? Pues lo obvio es que sin quemarse. El que se quema va a presentar descamación, puesto que sufre la capa superficial de la piel. Entonces, esa descamación se puede presentar desde el segundo hasta el séptimo día, en las quemaduras que no pasan de ser de primer grado. Ya cuando las quemaduras son de segundo grado, la cuestión es diferente. No hay solamente descamación, sino ya un proceso de cicatrización mucho más complicado. Bueno, doctor, pues gracias por aclararnos esto. Y también otra de las preguntas es, ¿existe relación entre las quemaduras solares y el cáncer de piel? Claro que sí, sin ninguna duda. Las quemaduras solares, o sea, los rayos ultravioletas, producen realmente 3 tipos de problemas. El primero, que son las quemaduras de las que estamos hablando, quemaduras solares. El segundo tipo de problema que presentan los rayos ultravioletas son el fotoenvejecimiento, es decir, un envejecimiento precoz. Personas que se exponen mucho a los rayos solares, se envejece su piel mucho más rápidamente. Y el tercer gran problema que presentan estas irradiaciones es el cáncer de piel, que puede producir carcinomas vasocelulares, escamocelulares y un cáncer muy malo que es el melanoma maligno. Ok, bueno, doctor, usted hablaba sobre el envejecimiento prematuro. ¿Cómo podemos entonces nosotros cuidarnos para evitar pues que este factor se presente? Las medidas que tenemos que tener son las básicas. 1, no exponernos al sol innecesariamente, sobre todo en las horas que hemos hablado, ¿sí? Segundo, usar una ropa adecuada, ¿sí? Que como son ropas, por ejemplo, de manga larga, cuando hay mucho sol, sombreros o gorras que nos protejan, ¿sí? Y el uso de bloqueadores solares. Eso también, esas 3 cosas en conjunto nos ayudan a protegernos de los rayos ultravioletas que están ahí permanentemente acechándonos. Y una recomendación muy especial es no exponer a los bebés, a los niños menores de 6 meses al sol. Doctor, en cuanto al uso del bloqueador, ¿cada cuánto es necesario que lo apliquemos diariamente, salgamos o no de nuestros hogares? Pues las recomendaciones en general es utilizarlo antes de exponernos y después usarlo de acuerdo a lo que estemos haciendo. Por ejemplo, si estamos en una piscina, hay que usarlo por lo menos cada 2 horas, volverse a aplicar. Haciendo deporte, lo mismo, cada 2 o cada 4 horas, porque eso no dura todo el día. Incluso hay unos bloqueadores solares que dicen que son a prueba de agua, pero eso tampoco es cierto al 100%. Nos debemos aplicar constantemente, por lo menos cada 2 o 3 horas, cuando estamos haciendo deporte, cuando estamos en la piscina. Bueno, muy importante esa información y que también dentro de los hogares estemos, porque estas luces ultravioleta también pueden ocasionarnos quemaduras. Y doctor, una última pregunta es, ¿cuándo debemos acudir al médico por una quemadura solar? Cuando se nos complica, por ejemplo, cuando se presenta fiebre, cuando se presenta náuseas, cuando se presenta vómito. La común y corriente que todos nos hacemos, que nos enrojecemos y nos duele, pues solamente con medidas tópicas locales pues es suficiente. Pero ya cuando empezamos a presentar fiebre o vómitos o náuseas y el estado general empieza a retroceder, es importante ir donde el médico porque seguramente vamos a necesitar al menos hidratación por vía venosa. Una importante información que nos regala hoy el doctor Carlos Ramírez. Y bueno, pues doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio en la consulta y responder a las dudas e inquietudes que nos enviaron nuestros televidentes. No, señora, con muchísimo gusto y siempre que me necesiten aquí estaré a su servicio. Y con esto hemos llegado al final de nuestra emisión. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Los esperamos conectados el próximo viernes a partir de las 6:30 de la tarde. Que tengan feliz noche.